La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees. Qué bueno, qué hermoso ir nuevamente a nuestro estudio bíblico a desarrollar en esta hermosa noche. Queremos pues saludar a cada uno de los hermanos de nuestra congregación, nuestros líderes, miembros de la Junta. Que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. En esta noche vamos a hablar sobre un tema que se viene hablando desde muchos años y que este tema ha sido controversial a través de dos exponentes teólogos que prácticamente presentaron polos opuestos y que todavía la situación sigue permeando en el mundo en que vivimos. Queremos dar nuestro punto de vista concerniente al mismo. Y por ello, como ustedes están viendo, el tema es: la salvación puede perderse. Esta preocupación viene a través de ver un gran exponente de la palabra del Señor, de la cual posiblemente presenta otro punto de vista al que yo no creo y que quizás me preocupó. Pero recibimos las enseñanzas que él puede impartir, pero hay situaciones donde uno tiene que decir: ciertamente no estoy de acuerdo. Para ello yo quisiera que fuéramos a nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo número 15. Sí, Juan, capítulo número 15, verso número 6, que lee de la forma siguiente: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y no recoge y lo echará en el fuego y arde. Fueron las expresiones de Cristo hablando que debemos de permanecer en Él y en su palabra, y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Es a saber que está Cristo presentando aquí que hay personas que posiblemente tengan un estilo de vida de adorador, de predicador, pero lo importante es estar en Cristo Jesús. Fíjese cómo dice la versión Dios Bebiente este verso bíblico. Para que usted tenga una mayor comprensión, use estas dos, versiones bíblicas donde nos trae más luz de lo que queremos decir. Versión Dios Viviente dice: el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Toda esa rama se junta en un montón para quemarla en el fuego. La versión lenguaje actual dice: el que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que las ramas que son, que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan les prenden fuego. Si usamos estas tres versiones bíblicas, podemos notar que aquí Cristo está, enfatizando de permanecer en Él y de mantenerse unido a Él. Como que trae un ejercicio, que entendemos que la gracia de Dios, que la fe puesta en Dios, es hermosa, y el don gratuito de la salvación, también es hermoso, pero Cristo nos invita a que nosotros permanezcamos, a que nosotros nos mantengamos. Es a saber lo que nos está diciendo, que nosotros tenemos que hacer una parte concerniente, a mantener la salvación que Él nos ha dado. Sí, la salvación que nos ha dado, porque aunque es gratuita, aunque es por gracia y aunque es por fe, ciertamente nosotros tenemos que hacer algo para mantenerla y en mantenernos unidos, como nos dicen estos versos bíblicos.
Es a saber que de ahí partimos entonces declarando que la salvación es sumamente importante, que cada uno de nosotros cultivemos y llevemos como tal. Aquel, amén, que ciertamente no va a la universidad, ni tiene un título académico, ni sufre, oiga, porque mantener un título académico es ciertamente madrugar, es cuestión de aún aquellos como por ejemplo a mí, mi persona, que tuvimos que correr, no teníamos auto y teníamos que estar cogiendo pon, y cuántas veces el aguacero nos cayó encima y tuvimos que hacer miles de sacrificios y malabares para tener un título. A veces cuántos pretenden tener la salvación, que entendemos que es por obra y gracias de Dios, pero también no pretenden hacer nada en su vida concerniente a esa salvación tan grande como nos dice el autor de los Hebreos. Ahora fíjese que primero vamos a hablar concerniente a los tres aspectos de la salvación y evitar que usted mantenga su mente abierta para que pueda comprender mayormente lo que queremos ir para luego entrar al tema del grosor también que queremos seguir hablando. Los tres aspectos de la salvación son la justificación, la regeneración y la santificación. Y cuando hablamos de la justificación, estamos hablando de que el hombre, amén, no se puede salvar por sí solo, y para eso se emitió un juicio allí en la cruz del Calvario, donde todos éramos culpables ante nuestro Padre Celestial, éramos condenados, amén, y en aquel instante recibimos la solución, amén, y se nos declara justo, amén, que es la palabra pues justificado. Romanos 5.1 nos dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y definitivamente ahí está hablando justificado pues por la fe, cuando ponemos nuestra fe en Dios, ciertamente, porque la fe sin obra es muerta. Y prácticamente para usted ejercer la fe, ya mismo vamos a hablar sobre ese aspecto. El segundo aspecto es de la regeneración. Amén, el Señor nos salvó de nuestros delitos y pecados. Amén, y teníamos la necesidad de una vida nueva, el cual es impartida, amén, por el acto divino de la regeneración. Cuando hablamos de un hombre regenerado, es como dice 2 de Corintios, el que viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5:17. Amén. El otro aspecto es la santificación, que ocurre como proceso de al ser justificado y a ser regenerado. Amén. El hombre es hecho justo ante Dios, ante la ley de Dios, renacido para vivir una vida nueva. Y el hombre queda entonces dedicado, porque está santificado, dedicado al servicio de Dios. Amén, que es santificado y se da a sí mismo, se entrega a Dios. Ahora, fíjese que subrayo la parte de abajo que dice que el hombre salvado entonces es aquel que, amén, se ha cancelado su deuda con Dios, amén, y ha ajustado sus cuentas con nuestro Creador. Sí, porque dice bien el apóstol Pablo, amén, que si pecamos abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Amén. Y cuando hablamos de este verso bíblico, tenemos que recurrir porque, amén, el escritor sagrado nos dice que hay que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, como lo expresa. Aclaramos un poco más lo que estamos diciendo. Entonces, si hablamos que el hombre necesita ser justificado, regenerado y santificación para su salvación, estos tres elementos no se pueden separar uno del otro. Sí. Amén. Cuando hablamos nuevamente para un repaso de justificación, es ajustar nuestras cuentas en cuanto a la ley de Dios, que Él nos puede perdonar. Cuando hablamos de regeneración, tiene que ver con una vida cambiada en nuestras vidas. Tercero, cuando hablamos de santificación, amén, debemos de estar separados para vivir una vida nueva al servicio de Dios.
Esos tres aspectos, amén, en sus experiencias simultáneas, ocurren cuando uno se convierte y no se pueden separar, como dije asimismo, para los efectos de la salvación. En otras palabras, lo que subrayo en amarillo, fíjese que es vital e importante, no se puede concebir que una persona realmente justificada no sea regenerada, ni tampoco una persona verdaderamente regenerada no sea santificada. Los tres elementos ocurren en la vida del creyente, así que no puede existir salvación plena sin estas tres experiencias que podemos declarar que conlleva la salvación del hombre como tal. Hay quienes prácticamente nunca han sido regenerados, sino que son unos religiosos activos en la iglesia, y cuando hablamos de religión, que no practican lo que prácticamente profesan y como tal, y pretenden alcanzar el reino de los cielos. Tenemos que tener cuidado porque con todas estas tendencias, amén, que de la calvinismo, que del hombre es salvo siempre salvo, tienden algunos a desanimarse en las filas y otros tienden a decir, no, ¿para qué tengo que evangelizar si por gracia el Espíritu Santo los redarguye? Y abandonamos entonces todos aquellos aspectos que Cristo dejó para que nosotros sigamos extendiendo el reino de Dios, y hay que tener cuidado. En otras palabras, podemos decir, amén, que el hombre al estar justificado, amén, pertenece a lo justo, sea, y al estar regenerado es un hijo de Dios, y al estar santificado es santo, literalmente una persona santa. Que estos tres aspectos de santificación, justificación y regeneración puedan estar en nuestras vidas, porque sin santidad nadie verá al Señor, lo dice la Escritura, por más que el hombre profese, amén, una vida cómoda para decir que ha ganado el cielo. Hablamos entonces que la salvación entonces puede perderse, y fíjese que es una pregunta. La salvación puede perderse. Tenemos dos teólogos, ¿verdad?, que se enfrentan hablando de polos opuestos, como dije en la introducción, concerniente a la salvación. Juan Calvino y Arminiano, que son dos que se desarrollan. Pero primero vamos a hablar de unos aspectos de Juan Calvino, amén, ese teólogo francés del siglo XVI, donde él afirma lo siguiente, dos puntos principales. Primero, que la salvación es obra absoluta de Dios, el hombre no tiene nada que hacer. Si miramos ese texto someramente tan sencillo y fácil, entendemos que ha dicho una gran realidad y una gran verdad. El hombre no tiene que hacer nada porque el hombre no pudo, amén, a un Dios, amén, a través de los tiempos, quiso trabajar con el hombre. Y ustedes saben que desde Génesis hasta Apocalipsis el mensaje central es la salvación, Dios queriendo rescatar al hombre, amén, de su estado, amén, decadente y pecaminoso como tal. Sí, entendemos que todas las cosas se estriban y están en las manos de Dios. Ya mismo vamos a hablar de ese primer punto. El segundo punto es que el hombre, oiga, es atraído por el Espíritu Santo, se arrepiente, cree y acude al Señor, a Cristo. También es una verdad que podemos decir que es bien importante, pero no de la forma que posiblemente Calvino lo presenta, porque cuando vamos a esta situación de que el hombre es atraído por el Espíritu Santo, se arrepiente y cree y acude a Cristo, amén, está declarando que solamente también la salvación, amén, es para unos y para otros no, que se van a perder eternamente, y de eso queremos entonces comenzar, amén, en la misma. Lo primero que él dice, Juan Calvino, si la salvación entonces es absoluta, y entonces es obra de Dios, el hombre no tiene nada que hacer, nada que realizar. Por ende, entonces podemos decir que el sacrificio de Cristo fue simplemente para aquellos que prácticamente Dios ha predestinado y no para aquellos que Dios, amén, no ha destinado. Amén.
Ahorita vamos a hablar porque la salvación es una salvación que encierra a todo el mundo, no a unos sí y a otros no. Ahora, ¿por qué Dios entonces no salva entonces a todo el mundo? Si entonces la salvación es absoluta y el hombre no tiene que hacer nada. Que el hombre entonces nos salve a todos y entonces fíjese cómo podemos ver llanamente esa situación y entonces otros pueden decir pues, ¿para qué entonces yo ir a la iglesia? ¿Para qué yo consagrarme? ¿Para qué yo, amén, dar a Dios, amén, el deseo de mis talentos, habilidades y entregarlo? Si como quiera Dios me va a salvar, amén, y yo he sido elegido. Nadie sabe ciertamente, amén, que ha sido elegido ciertamente en un momento dado. Si creemos en nuestra salvación, no por predestinación, sino por la fe puesta en Jesucristo. Ahora, la respuesta entonces de Juan el Calvino ante esa situación, porque Dios no salva a todos los hombres, dice que Dios pues ha predestinado a algunos para ser salvos y otros para que no se arrepientan y se pierdan. Esa es la respuesta de Juan Calvino. Ahora, ¿cómo podemos declarar de aquellos que no tienen fe? Amén. Amén, que es una condición, amén, que aquellos que tienen fe, perdón, que es una condición en la Escritura que tiene que decir que podemos obtener la salvación por medio de la fe. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree. Okay, o sea, que no está en una elección a un grupo, sino para todo aquel que en él cree, no se pierda. Y la expresión de tal manera amó Dios al mundo. Es a saber, a todos los habitantes del mundo Dios amó. Él no tiene niños mimados aquí en la tierra para declarar que unos son salvos y otros no. Fíjese otros versos bíblicos que podemos también aludir ante la respuesta como tal que nos expresa Juan Calvino. Bien, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Y fíjese que estamos hablando de la salvación por medio de la fe puesta en Jesucristo. Amén. No como que Dios tiene unas personas predestinadas. La predestinación definitivamente se encuentra en la Biblia. Pero es en cuanto a dones, en cuanto a llamamiento como tal. Pero la última decisión la tomas tú y la tomo yo dentro del escenario de Dios si deseamos servirle. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. O sea, ese don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Amén. O sea que somos salvos por medio de la fe puesta en ¿quién? En Cristo, el Cordero de Dios. Cuando usted mira al Calvario, y cuando usted dice que con sus labios confiesa que Jesús es el Señor y lo cree en su corazón que Él murió y que de Dios lo levantó de entre los muertos, Romanos capítulo 9, 10, amén, seremos salvos, nos dice. Porque con la boca se confiesa para salvación, amén, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer en Cristo, en esa fe de ese sacrificio vivo en la cruz del Calvario, que ciertamente podemos creer, amén, no por un medio que los hombres quieren pretender. Pedro nos habla concerniente a la venida del Señor, y no está hablando de un grupo, amén, escogido, y nos dice Pedro en 2 de Pedro 3:9, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para un grupo, no, es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos entonces procedan al arrepentimiento. Entonces tenemos que decir ante esa respuesta primero de Juan Calvino, cuando habla prácticamente, amén, que estamos predestinados unos a salvarnos y unos a perdernos, ciertamente que él prácticamente, amén, no puede comprender el sacrificio de Cristo de morir por unos pocos como él pretende ser y no por toda la humanidad.
Por otro lado también, la segunda respuesta de Calvino, Juan Calvino, el que dice que la salvación, amén, no se pierde, dice que el hombre es atraído por el Espíritu Santo, pero es atraído por el Espíritu Santo si se arrepiente y acude al Espíritu Santo. Porque cuántos han rechazado la deidad y la misericordia de Dios en sus vidas. En el Nuevo Testamento afirma que la gracia divina puede ser resistida y resistida hasta la perdición. Sí, amado hermano. Como vamos, por ejemplo, en Juan capítulo 6, verso 64, dice que pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús, amén, sabía que desde el principio quién eran los que no creían y quiénes, amén, les había de entregar. Jesús, sabiendo, siendo Dios y siendo hombre aquí en la tierra, sabía que aquellos hombres judíos estaban resistiéndole, como él mismo lo expresa. Hay personas que Dios quiere atraer, mas sin embargo se resisten ante la voz del Espíritu Santo, y por eso es que el autor de los Salmos, en el Salmo 95, verso 3 dice: si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Es a saber que el Espíritu Santo a veces quiere traerlos, pero ellos se resisten como tal. Ahora, aquellos que ciertamente somos dóciles a esa voz, qué importante, ¿verdad?, cuando podemos sentir ese susurro de Dios y esa atracción hacia nuestras vidas y no pelear como en un momento dado dijo el profeta, amén, profeta Jeremías en el capítulo número 20. Amén, que me sedujiste y pudiste más que yo. Amén, es a saber que Jeremías, aún en su corazón, amén, él sentía un ardor, amén, que también en aquel entonces tuvo que hablar la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo, hay muchos que están resistiéndole en este momento. La Escritura nos dice que cuando Esteban predicaba el mensaje de Dios, aquellos líderes religiosos tomaron piedras en sus manos. Esteban ciertamente dijo que ellos eran duros de servir e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros siempre resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Es a saber que Dios quería atraerlos a ellos, mas sin embargo ellos no quisieron, y esa fue la expresión que también Cristo vino, porque a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Vino con el mensaje para salvar a su pueblo. Y entonces en el capítulo 23 y verso 37 de Mateo tiene que decir estas expresiones muy tristes. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise untar como la gallina unta sus polluelos debajo de la sala, y vosotros no quisiste. O sea, cuántas veces Dios quiso, Dios deseó, y ellos resistieron a la voz del Espíritu Santo. En otras palabras, entonces, cuando Calvino habla, amén, de las expresiones de que el hombre ciertamente no puede resistirse a la voz del Señor, y que la salvación es obra de Dios por medio de esas circunstancias que Él presenta, ¿verdad? Que el hombre es atraído por el Espíritu Santo, se arrepiente y cree y acude, y entonces asimismo es salvo. No, el Espíritu Santo redarguye de pecado, de verdad y de juicio, nos dice Juan 16, mas sin embargo los hombres no quieren escuchar la voz del Señor como tal. Fíjense este verso bíblico que es muy controvertible, y los calvinistas también lo utilizan, amén, para apoyar también su fe, pero nosotros también lo utilizamos. Hebreos capítulo número 6. Versos 4 al 6, fíjese cómo dice la Escritura. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Está hablando de gente que se convirtió al Dios del cielo. Amén. Y dice, y que gustaron del don celestial, y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios,
amén, y los poderes de ese siglo venidero, y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Amén. Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Fíjense que este verso bíblico a veces ha sido uno que no arroja tanta luz a veces cuando alguno lo ve. Pero cuando usted lo ve así someramente por encima, fíjese que está hablando de los iluminados, de los que gustaron el don de Dios, de los que participaron del Espíritu Santo, de los que gustaron la palabra de Dios, que ciertamente retornaron atrás al culto de las obras de la ley, creyendo que las obras de la ley, amén, podían justificarlo y querían añadir o querían vivir el evangelio y a la misma vez vivir como judaizantes de las leyes prácticamente ceremoniales que habla la escritura. Y ahí entonces el apóstol o el autor de los Hebreos le habla la misma. ¿De quién está hablando estas personas? Porque muchas veces los calvinistas pueden presentar este verso bíblico como que están hablando de personas prácticamente que no creyeron o que nunca tuvieron la fe. Pero ahí habla de unos aspectos: don celestial, amén, participantes del Espíritu Santo, gustaron de las buenas obras, creyentes que se convirtieron en apóstatas. Y a veces, amén, usted sabe muy claro lo que dice apóstata, y ya mismo vamos a hablar de la misma. Pero para que usted tenga una mayor comprensión de estos versos bíblicos, tenemos que ir al contexto, amén, para realmente reconocer. ¿Qué está diciendo el autor de los Hebreos? Fíjese el verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero los que producen espino y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida al fin, y su fin, amén, es ser quemada. O sea que está hablando dos tipos de terreno, pero que cae la misma lluvia. Como dice el autor de los Hebreos, amén, participaron, amén, del Espíritu Santo, gustaron de las buenas obras, gustaron del don celestial, fueron iluminados, mas sin embargo, amén, en el momento dado, amén, no pudieron ser bendecidos porque sus obras eran malas. Hay muchos que pretenden tomar, amén, el proceso de decir que su salvación no se pierde para hacer las cosas como ellos a sí mismos quieren y les antoja, presentando una vida pecaminosa. No es que yo soy débil, es que no puedo levantarme. Pero Cristo señaló, como Él fue tentado en todo, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es a saber que Dios desea, a través del modelo de Cristo, que nosotros podamos vivir conforme al modelo de Él y no justificar nuestros apetitos carnales, nuestros deseos pecaminosos, para entonces, amén, escondernos ante esta situación. Pero qué bueno cuando declaramos: somos pecadores, vamos ante Jesucristo, que Él, amén, nos limpia de todos nuestros pecados, y que podemos ciertamente, si no, amén, guardamos nuestra salvación con temor y temblor, amén, poder ser, como nos dice este verso en el contexto, al fin de ser quemado, amén. ¿Por qué? Porque ambos recibieron los beneficios de la lluvia, mas sin embargo, unos, amén, produjeron, amén, lo que asimismo dejaron que el Señor les afirmara a la voz del Espíritu, y otros ciertamente se fueron atrás, ciertamente, como dice el contexto de este verso bíblico. Otro verso bíblico que también es posiblemente un poquito controversial, pero que nos arroja luz, es que en Hebreos capítulo 10, versos 26 al 30 nos dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no nos queda más que un sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Es a saber que después que tú conoces una verdad y comienzas a vacilar con esa verdad, tenemos que tener cuenta de no caer en apostasía o de no blasfemar contra el Espíritu que realmente nos habla a nuestra conciencia. El que viola la ley de Moisés decía que por testimonio de 2 o 3 muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues vosotros, amén, al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, yo, amén, el Señor juzgará a su pueblo. Es a saber que aquellos en un momento dado que han tenido un conocimiento de Dios, tenemos que tener cuidado porque como la Escritura nos dice que en los últimos tiempos hasta muchos, amén, muchos de los escogidos serán engañados. ¿Y cómo puede ser que muchos de los escogidos o muchos de los que se han convertido al Evangelio del Señor serán engañados? Dios quiera que aquellos que pretenden prácticamente tener una salvación siempre, alabado sea Dios, no puedan ser engañados, sino que se mantengan firmes y sin fluctuar, amén, para que puedan tener, amén, el fin, amén, del deseo de todos nosotros, que es ser salvo. Por otro lado, como le dije, lo de la apostasía. Fíjese que el estado de apostasía no se puede, pues entendemos que un apóstata es aquel que niega la fe. O sea, que una persona apóstata no puede decir, yo mi salvación la tengo cuando está renegando su fe. Amén. Otro aspecto que hablamos de la apostasía es la expresión que quiere decir, amén, desprender algo. Cuando tú te desprendes del cuerpo de Cristo, cuando no andas conforme al propósito de Dios, amén, estás ciertamente descuidando. Y dijo el autor de Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación, amén, tan grande? Como dice también el autor de los Hebreos, hay que guardarla con temor y con temblor como tal. Pedro nos dice, amén, en su segundo libro, en el verso 21 del capítulo 2, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás al santo mandamiento que le fue dado. Fíjense que Pedro está diciendo que mejor no le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido se haya apartado. Fíjense que el contexto de estos versos bíblicos lo dice que les pasa como el cerdo, la puerca, amén, el lechón, como usted quiera interpretar, que vuelve otra vez al lodo, ciertamente. Y volver otra vez al lodo representa a las obras que antes tenía, pues entendemos como empezamos el estudio, que la regeneración es un cambio, amén, que produce la salvación, un cambio que no es para dejarte igual, ciertamente, a través de la misma, la regeneración, la justificación, amén, y la santificación, son los tres presentes para una salvación tan grande como la presenta el Señor. Vamos cerrando y ya vamos concluyendo. Fíjese que hemos hablado concerniente y contrarrestando todo lo que el hombre que justifica que la salvación no se pierde. Amén. Pero ahora fíjese hablando, porque hemos hablado suficiente, pero Arminio, el teólogo francés del siglo XVI, afirma lo siguiente: Dios desea que todos los hombres se salven
puesto que Cristo murió por todo. Es a saber que Cristo no murió por un grupo, sino por muchos. Y por ello, fíjese que toma primera de Timoteo 4 al 6, 2, 4 al 6. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y venga el conocimiento de la verdad, porque no hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo. ¿Para qué? Para rescatar a unos pocos, no, a todos, por lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Puede posiblemente pasar por tu mente el texto que usan también los calvinistas, posiblemente tú. Dios tiene misericordia del que quiera tener misericordia. Sí, entendemos que dentro de la soberanía de Dios, Dios tiene misericordia y Dios hace lo que Él desea porque Él es Dios, ciertamente. Amén. Y por eso es Dios. Amén. Pero no podemos pretender hacer una doctrina, amén, de unir posiblemente que aquellos que prácticamente Dios tiene señalado o Dios sabe todas las cosas, sí, pero Él ha abierto el camino para que todo el mundo se salve, y eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo a través cuando le escribe también a Timoteo. Cerramos con este slide, amén, y fíjese que en Hebreos 2:9 nos dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Quiere decir que la muerte de Cristo en el Calvario no fue en vano para unos. No fue en vano. Ha traído resultados y la benignidad de Dios es que todos nos salvemos. Otros versos que luego pues a ellos se los doy, pero quiero cerrar con estas expresiones que están marcadas en amarillo. La palabra de Dios enseña la predestinación. Y dije la predestinación como Jeremías, desde el vientre de tu madre te llamé para que me sirvieses y me sirvieses por profeta. Amén. Dios tiene gente predestinada para hacer y realizar ministerios aquí en la tierra. Pero también hay momentos dados cuando los hombres dicen, yo no quiero ir para allá. Y el hombre, ciertamente, aunque Dios desea, amén, a veces ellos no quieren caminar en ese proceso. Ahora, pero no que Dios predestina a algunos a la vida eterna y a otros al sufrimiento eterno. Eso no lo vemos en la Escritura como tal, que Dios predestina a algunos a la vida eterna y otros al sufrimiento eterno. Dios quiere salvarnos a todos. En otras palabras, sería entonces en vano el sacrificio de Cristo. Así que, amado hermano que me escuchas, pelea por tu salvación. En este tiempo donde estamos viviendo, amén, se prueba nuestra fe. Y ahí es donde nosotros tenemos que demostrar. Y ustedes saben que cuando nos vamos a las coronas que Dios ha dado, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea que Dios da el premio a aquellos que se mantienen ahí luchando la buena batalla de la fe, como dice el apóstol Pablo, y que aún entendemos que nuestra seguridad debe de ser que aunque la muerte, ni ángeles, ni principados, nada nos separe del amor de Cristo, porque mantenemos nuestra fe puesta en nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios sea contigo, sea con tu familia y sea con todo lo que posee. Dios te bendiga y abriguémonos cada día al Dios del cielo. Dios te bendiga.